Bueno, Joaquín, como mencionábamos en el artículo al cual usted hace referencia, los partidos políticos son, no solo en Argentina, en México, en todos los países, una pieza fundamental en el sistema democrático. Son medios a través de los cuales la ciudadanía participa en la elección de los gobernantes, a través de los cuales se realiza la formación política de la ciudadanía. Los partidos son instrumentos de mediación entre el gobierno y los ciudadanos, eh, canaliza reclamos, propone programas de gobierno, ayuda en el control de la gestión gubernativa. Esto es por definición teórica y también la práctica nos ha mostrado la importancia de los partidos políticos. Pero también es cierto que no solo en el último medio siglo de nuestro país, Argentina, sino en gran parte de Occidente, los partidos políticos han sufrido, están sufriendo una serie de transformaciones, deben responder a desafíos que no siempre están respondiendo, y hay una suerte de divorcio entre la ciudadanía y los partidos. Y esto es peligroso para el funcionamiento del sistema democrático. Algunos han señalado un fenómeno eh, novedoso que se da prácticamente con el comienzo de este nuevo siglo XXI, que hay una preponderancia del candidato sobre los partidos. Por eso algunos están diciendo, bueno, ya no es una democracia de partidos, sino una democracia de candidatos. En cada proceso electoral es notable cómo esta personalización está primando sobre las estructuras institucionales. El lenguaje nos indica con bastante claridad este fenómeno. Por ejemplo, en nuestro país hoy se habla, estamos en el 2020, año de la pandemia, y también creo que pasa en el suyo y en otros países, para referirse a los partidos, un nombre y el derivado de ese nombre. Cristinistas, albertistas, kirchneristas, masistas, eh, macristas, un nombre de un candidato, de un funcionario, el anterior presidente Macri, el actual presidente Fernández, la anterior presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en este hablar a través de los medios, que incluso se proyecta al mundo académico, uno pregunta, bueno, pero ¿de qué partido son? ¿A qué partido representan? Ese partido a veces está, a veces no está, está siempre institucionalmente, porque en cada comicio, creo que pasa lo mismo en su país, Joaquín, los postulantes son los partidos políticos. En el caso de ustedes, el PRI, el PAN, en el caso nuestro, el Partido Justicialista o el antiguo Partido Radical, o coaliciones de partidos. Pero en realidad la ciudadanía está pensando en un nombre al que siguen y en torno al cual se producen las adhesiones y en torno al cual se producen las antipatías, simpatías y antipatías a personas. Esto hace que el partido como tal esté, yo diría,
presente, pero en realidad ausente. Está presente nominalmente, pero está ausente. A su vez, Joaquín, los medios de comunicación que han adquirido una importancia fundamental y creciente. Y ya no me refiero solamente a la radio, a la televisión, a la prensa escrita, sino a las redes sociales, que son actores fundamentales. Vienen de alguna manera a reemplazar en la práctica a los partidos. ¿En qué sentido vienen a reemplazar? En que son el canal de reclamo, son el canal de propuesta, son el canal de visibilización frente a la ciudadanía. Y obviamente que es más fácil en las redes, es más fácil en los medios, las personas y no las instituciones. Entonces, estamos en un momento en el cual hay un gran desafío y también, fíjese, recién el amigo Agustín hablaba de la reforma del 94 de nuestra Constitución. En esta reforma, por primera vez la Constitución argentina va a hablar de partidos políticos, es decir, que el proceso de constitucionalización de los partidos se da a partir de la reforma del 94. En esta reforma, la Constitución argentina dice, y a mi juicio dice bien, que entre otras funciones, los partidos políticos tienen la tarea, la función de contribuir a la educación, a la formación política de la ciudadanía. Y también debemos decir que este rol no está siendo cumplido adecuadamente. No quiero ser apocalíptico y decir que los partidos no hacen nada en este punto, pero creo que es importante señalar este déficit de la actuación de los partidos. Formar al ciudadano es una tarea importante, no es la única, pero es en ese lugar a donde el ciudadano se forma, discute, participa y cuando uno dice, como muchas veces me han preguntado, bueno, pero esa es una expresión muy genérica, formar al ciudadano, ¿qué es? ¿Cuál sería la tarea de los partidos en este? Yo digo varias, pero hay una fundamental, hacer conocer, difundir cuáles son las instituciones, cuáles son las leyes fundamentales, cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son las atribuciones del Ejecutivo, para qué sirven los legislativos, para qué está el Poder Judicial, qué puede el ciudadano común, ese ciudadano de a pie, hacer cuando un derecho le es negado, cuando su voz no es escuchada. ¿Qué es eso del amparo? ¿Qué es eso del habeas corpus? ¿Qué es eso del habeas data? No es una cuestión para expertos solamente, para que podamos lucirnos en eventos académicos para hablar de esto, sino es una herramienta del ciudadano. Fíjese usted que en estos días que estamos viviendo en Argentina, como en México, como en todos los países, este drama que es la pandemia, eh, he usado como ciudadano, como abogado y como ciudadano, un derecho que la Constitución me asigna y he pedido que el Poder Judicial declare inconstitucional el último decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo de mi país, que, entre otras cosas, prohíbe las reuniones familiares. Y acá distingo que hay
utilizo el lenguaje de los civilistas, caso fortuito y el hecho de príncipe. La pandemia es el caso fortuito, no depende de nuestra voluntad, ha ocurrido, está ocurriendo. ¿Y sobre qué podemos actuar? Sobre el hecho del príncipe, es decir, las decisiones de los gobernantes para enfrentar la pandemia. Y yo creo que la pandemia es grave, pero también creo que, para utilizar el lenguaje tradicional de la ciencia política, el lenguaje de Maquiavelo, el príncipe no puede convertirse en un déspota. El príncipe debe actuar dentro de las reglas que la democracia representativa y constitucional nos marca, que puede tener algunas atribuciones mayores con motivo de la crisis, pero no debe silenciar al legislativo, no debe omitir al judicial, no debe avanzar creando más temor que el que la ciudadanía tiene para aumentar poder. Y esto no es algo que lo digo yo al calor de una disputa política, lo digo en función de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra América. En el mundo, la alta comisionada de los derechos humanos, la expresidente chilena Michelle Bachelet, acaba de decir que se está produciendo un avance sobre los derechos humanos, que se está produciendo una vulneración de los derechos humanos. Y esto es grave, y esto hay que señalarlo. Los partidos, volviendo a su pregunta, no deben permanecer silentes, deben hablar, deben proponer, deben criticar en el buen sentido de la palabra, no para hacer obstrucción, sino para ser instrumento, aún en esta situación de crisis, ¿sí? Instrumento al servicio de la democracia. Y es cierto, los partidos políticos, como bien lo comenta usted, doctor, los partidos políticos sí deben ser ese elemento, ¿no?, entre el gobierno y el ciudadano, ¿no? Deben ser ese intermediario entre el Estado y la ciudadanía. Y deben ser también unos impulsadores, ¿no?, de la participación ciudadana. En este sentido de la participación ciudadana, y considerando que 1983 es un año que puede considerarse como parteaguas, que puede considerarse como un punto de partida para la recuperación democrática, yo le preguntaría, doctor Ricardo del Barco, ¿qué transformaciones advierte usted en torno a los partidos políticos, pero con relación a esta participación ciudadana que es tan importante para la democracia?